Vamos a hablar cuando estos tres valores suelen ir de la mano, suelen ir cuando está uno alterado, suelen estar los tres por encima o los tres por debajo. Entonces, cuando tenemos que el recuento total de eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina están por encima de nuestros valores de referencia, solemos hablar de policitemia, ¿vale? Es muy importante que sepáis decir de forma técnica cómo se llama esto, para que así podamos describir qué alteraciones hay en el hemograma. No vale decir el hematocrito está alto o el hematocrito está bajo, ¿vale? Pero ¿cómo se llama esto? Pues se llama policitemia cuando estos tres valores están por encima de lo normal. Esta policitemia puede ser real, es decir, hay un aumento real de la eritropoiesis, que ahora ya sabemos lo que es, hay un aumento real de la producción de glóbulos rojos, o bien puede ser relativa, no hay un aumento de creación de glóbulos rojos nuevos, ¿vale? Si yo tengo un animal con estos tres valores por encima, pero no está creando glóbulos rojos nuevos en exceso, ¿por qué los puede tener más altos? Pues los puede tener más altos o bien porque está muy deshidratado, entonces no es que tenga más glóbulos rojos o esté creando más glóbulos rojos, sino que ha perdido sangre y la máquina interpreta como que estos valores se han concentrado y tengo en realidad más, pero no es así, ¿vale? Recordad que son máquinas, hay que saber interpretar lo que nos dicen. ¿Cómo podemos diferenciar si este aumento de glóbulos rojos es real o bien este animal está muy deshidratado? Pues tenemos que mirar las proteínas totales, la albúmina y las globulinas. Si estas tres tienden a estar por encima de lo normal o en el lado derecho del valor de referencia, o sea que no están por encima pero se sitúan casi al máximo, seguramente, y además es un animal que está con vómitos y diarreas, pues ya está, es un animal que está muy deshidratado y tiene una policitemia relativa por deshidratación, ¿vale? Y se dice así, policitemia relativa. Os puede pasar también que estéis haciendo una analítica de un animal, un paciente que sea un galgo y que os dé estos valores, pero que digáis, ostras, este animal no está deshidratado. Bien, pues que sepáis que este aumento de glóbulos rojos en las analíticas es fisiológico en galgos, es decir, es normal. No es que ellos produzcan en ese momento más glóbulos rojos, sino que sus valores de referencia están por encima si lo comparamos con otras razas. Y después esto puede pasar también cuando un gato se nos estresa en la extracción, libera eritrocitos maduros de la médula, hace una liberación masiva, pum, los suelta a circulación y en ese momento nosotros detectamos que hay más glóbulos rojos de la cuenta, ¿vale? Esto suele pasar cuando además en analítica vemos que la glucosa está algo elevada o que los linfocitos están justo cercanos al límite superior o un poquito por encima, ¿vale? Esto sería un leucograma de estrés en gatos que puede ir asociado a una policitemia relativa, ¿sí? Bien. Después hay casos en los que existe, como os decía, una policitemia absoluta o real, donde sí que hay un aumento de esta eritropoiesis. Lo más habitual es en pacientes con problemas cardiorrespiratorios, que siempre estén con un punto de hipoxia, entonces su médula siempre está estimulada y va produciendo más glóbulos rojos de la cuenta. Después existe una enfermedad que se llama policitemia vera, que hay un aumento masivo de creación de glóbulos rojos nuevos, que es muy poquito frecuente, no es algo muy habitual, pero que existe, ¿vale? Que además puede dar problemas de coagulación, etc. Y después también puede ir asociado a un síndrome paraneoplásico. Las neoplasias a veces también nos pueden dar hematocritos elevados, con una policitemia real, ¿sí? Bien, y en el otro lado tenemos aquí a la derecha cuando estos tres valores, en lugar de estar por encima de lo normal, están por debajo, que es lo que sabéis que se llama anemia. Tenemos el caso de los cachorritos, cuando tenéis un paciente cercano a los 4 meses, tienen una anemia fisiológica, no es un problema para ellos. Cuando se acerca a los 4 meses, 5, ya debería normalizarse el hematocrito, pero es normal encontrar en estos pacientes un porcentaje de glóbulos rojos de entre el 25 y el 30%. Ojo, siempre tiene que ser un paciente que no tenga síntomas clínicos, porque no podemos dar por hecho que es fisiológico si a lo mejor el paciente no se encuentra bien o tiene una parvo, entonces bueno, puede ser que en ese paciente en concreto no sea fisiológico. Pero si hacéis un control rutinario o hacéis una analítica por un cachorro que se ha fracturado una extremidad, tenéis que hacer una analítica preoperatoria, pues que si os encontráis esta anemia no es un problema, ¿vale? Y por último ya tenemos la anemia real,
que puede ser regenerativa, puede ser no regenerativa, pueden ser mixtas, que después ya hablaremos más tranquilamente sobre todo esto. Bien, aquí os he puesto un ejemplo de un hemograma de un galgo, en el que lo hicimos prequirúrgico para una nodulectomía, y bueno, pues vemos aquí que realmente los valores del hematocrito de la hemoglobina son superiores. En este caso, fijaos que el máximo se situaría alrededor del 54,5% y este animal está cerca del 60-61%. ¿Vale? Sus valores de referencia son mayores, si no hay enfermedad, si no hay deshidratación, no tiene por qué ser un problema. Venga. Pasamos al siguiente concepto, la concentración media de hemoglobina corpuscular. Hace referencia a la cantidad total de hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, ¿vale? Pero como nuestro hemograma nos da un recuento más general, nos dice que en cuántos gramos de hemoglobina encontramos por decilitro de sangre, ¿vale? En el perro es ligeramente superior, pero muy poquito. Cuando estos valores están por encima de lo normal, siempre, siempre, siempre va a hacer referencia a un artefacto, porque dentro de un glóbulo rojo cabe la hemoglobina que cabe, no puede caber más. Por lo tanto, no puede haber más si no es que hay un error. Estos valores por encima de lo normal se llaman hipercromía, ¿vale? ¿Y qué artefactos me lo pueden producir? Una hemólisis, ya sea por una mala extracción o una mala manipulación de la muestra, o una anemia hemolítica autoinmune. Es una hemólisis real, una enfermedad del paciente, pero no deja de ser un artefacto. Estos glóbulos rojos están rotos y el recuento de hemoglobina es erróneo. Cuando hay lípidos, un aumento de lípidos en la sangre, una lipemia, también podemos ver valores alterados de hemoglobina. Y cuando los glóbulos rojos tienen cuerpos de Heinz, que es como una deformación que aparece a veces cuando han ingerido algún fármaco o algún tóxico, ¿vale? Así que recordad, hipercromía o cantidad total de hemoglobina alterada, elevada, siempre es por un artefacto. En cambio, si vemos valores, si la concentración de hemoglobina corpuscular media está por debajo de lo normal, esto se llama hipocromía, y aquí sí que puede ser por problemas reales. Cuando está por debajo de lo normal, significa que los eritrocitos contienen menos cantidad de hemoglobina, y esto puede pasar cuando hay una anemia regenerativa, es decir, tenemos muchos más reticulocitos que eritrocitos maduros, y estos reticulocitos son inmaduros, acumulan menos cantidad de hemoglobina y por eso son menos eficientes y transportan menos oxígeno, ¿vale? Y también podemos ver esta situación cuando hay una anemia ferropénica con el tamaño de los glóbulos rojos más chiquititos. Esto se llama anemia ferropénica asociada a microcitosis y entonces, como hay menos hierro, se necesita menos hemoglobina para transportarlo y automáticamente el cuerpo se regula y disminuye la síntesis de hemoglobina. ¿De acuerdo? O sea que una anemia ferropénica también se podría ver con una cantidad total de hemoglobina inferior. Si hablamos del volumen corpuscular medio, hace referencia a estas siglas VCM al tamaño medio de los eritrocitos, al volumen que ocupan, ¿vale? Como ya hemos visto antes en las gráficas, el tamaño de los eritrocitos caninos es superior, por lo tanto, como tenemos aquí nuestra gráfica y este eje nos señala el volumen, la nube de glóbulos rojos está en esta zona. En cambio, si comparamos con el tamaño, con el volumen corpuscular medio de los eritrocitos de felinos, es más pequeño, ¿veis? Fijaos aquí, es de 61 a 73, en el gato de 35, es casi la mitad, a 53. Entonces esta nube roja se me sitúa mucho más abajo porque el tamaño es menor. Cuando este volumen es mayor, estos glóbulos rojos están más grandes de lo normal, se llama macrocitosis, ¿vale? ¿Cuándo vemos macrocitosis? Cuando hay un aumento de reticulocitos circulantes, o sea que estos reticulocitos, aparte de tener menos hemoglobina, tienen un volumen superior, ¿vale? También, esto es importante, en algunos caniches esto lo podemos encontrar de forma fisiológica y se llama macrocitosis, pero es hereditaria, ¿vale? Y es algo normal, no es un problema. Cuando hemos extraído la sangre, pero ha pasado más de 24 horas en procesarla, que esto a veces pasa cuando lo enviamos al laboratorio, o la hemos conservado mal, no ha estado en refrigeración, podemos ver que este volumen aumenta, ¿vale? Pierde la permeabilidad y estos eritrocitos ¡pum!, se hinchan. Y después también la macrocitosis es algo muy habitual cuando hay una leucemia felina, que más adelante lo veremos en un caso.
Entonces, de aquí importante que los caniches puede ser que lo tengan de manera normal, que cuando está aumentado puede ser que haya más reticulocitos de la cuenta, siempre podemos confirmar con un frotis, y que si la sangre, esto pasa eso, cuando enviamos sobre todo al laboratorio, en principio lo cursan en 24 horas, pero a veces no es así, pues bueno, si yo comparo una muestra de un paciente que la he hecho en mi laboratorio interno con la misma muestra que la envío al laboratorio, puede ser que la que se ha enviado al laboratorio el volumen corpuscular medio sea mayor y tenga una macrocitosis, pero no tiene por qué ser un problema. Bien, pues seguimos. Si este volumen corpuscular medio es inferior a lo normal, es más pequeño, se llama microcitosis. Esto pasa cuando hay una anemia ferropénica en el perro, cuando hay un shunt portosistémico, hay una conexión entre dos vasos que no tiene que haber y entonces la generación de glóbulos rojos nuevos se ve alterada y se vuelven más pequeñitos. Y después, de forma fisiológica, lo vemos en el Shar-Pei, Akita, Shiba Inu y Chow Chow. Esto yo nunca me acuerdo, pero tengo mi chuletilla, lo voy mirando y así no me asusto. Vale. Y por último, si hablamos de los reticulocitos, hace referencia a la cantidad total de eritrocitos inmaduros, reticulocitos circulantes, y en el perro es mayor esta cantidad total, ¿vale? Va de 10 a 110 y hablamos del gato de 3 a 50. ¿Cuándo aumentan estos reticulocitos? Pues ya lo sabemos, en anemias regenerativas, por ejemplo, con pérdida de glóbulos rojos, una hemorragia activa, pues automáticamente el cuerpo la médula ósea empieza a liberar reticulocitos para compensar. O bien, cuando hay una hemólisis, cuando hay un problema, muchas veces el sistema inmune ataca a los propios glóbulos rojos, los rompe y es como si los perdiera. No es una hemorragia, pero el sistema es el mismo. La médula ósea ve que no hay glóbulos rojos suficientes y empieza a sintetizar reticulocitos nuevos, ¿vale? Y después también aumentan, sobre todo en razas toy, cuando se ponen muy nerviosos en la extracción. Si yo saco sangre a un chihuahua histérico, que me ha costado un montón, y veo que la nube de reticulocitos está elevada, a veces repetimos la analítica a los 10 minutos y no es un problema, ¿vale? No tengo por qué pensar que este animal está perdiendo sangre. Ahora, si yo repito a los 10 minutos y los reticulocitos siguen elevados, pues hay que pensar en una anemia regenerativa, ¿vale? Sobre todo, si hay un aumento de reticulocitos y no vemos el hematocrito bajo, que nunca os haga pensar que no hay anemia, ¿vale? Porque a lo mejor no ha dado tiempo a que el volumen, o sea, que el porcentaje total de eritrocitos esté más bajo de lo normal, pero la médula ya se ha enterado y ya está creando glóbulos rojos nuevos. O sea que siempre que haya un aumento de los reticulocitos, nos tiene que saltar una alarma y tenemos que investigar por qué, a no ser que sea un chihuahua histérico, ¿vale? Y después, cuando bajan los reticulocitos, cuando están por debajo de lo normal, quiere decir que la médula no está creando de forma eficiente glóbulos rojos nuevos y tenemos que pensar en una anemia no regenerativa. Aquí tenéis las gráficas. La nube de reticulocitos normal sería esta, muy poquitos puntitos. Y en cambio, si de repente yo estoy acostumbrado a ver esto de aquí, y en un paciente veo esto, veis que la diferencia se nota un montón, ¿eh? Aquí, esta nube rosa, hay un aumento claro de reticulocitos. No hace falta ni que me mire el número, yo ya sé que esto no es normal. Hay que investigar por qué. Si hablamos, creo que es por último, creo que es el último parámetro, del RDW, es el índice de distribución de eritrocitos. Esta palabrota, ¿qué significa? Bueno, pues significa que las células que yo tengo en el frotis o en la sangre, si hay un tamaño diferente entre ellas, si hay mucha variabilidad de tamaño entre células, se llama anisocitosis y quiere decir que ha aumentado el RDW, hay un índice de distribución de eritrocitos alto. Esto suele pasar cuando hay anemias regenerativas porque se liberan muchos reticulocitos en sangre y tienen un tamaño distinto al eritrocito normal.